La lluvia caía como un castigo divino sobre Santander, empapando mi traje y ahogando el eco de mis tacones contra el asfalto resbaladizo. «Espera afuera», me gritó el recepcionista con una voz que temblaba de falsa autoridad, sus ojos evadiendo los míos como si yo fuera una plaga. En ese instante el mundo se redujo a un latido furioso en mi pecho. Un minuto después, yo, Mónica Ruiz, CEO de Ruiz Consultoría, había pulsado el botón de emergencia en mi teléfono y decretado el despido colectivo de todo el personal. Me llamo Mónica Ruiz, y en aquella tarde de noviembre del 2025, con el viento del Cantábrico azotando las calles empedradas de mi ciudad natal, Santander, sentí que el peso de 35 años de secretos y batallas se derrumbaba sobre mí como las olas contra el Palacio de la Magdalena. Había regresado a esta costa brumosa huyendo de Madrid, donde el anonimato de la capital me había permitido construir un imperio de consultoría financiera desde las sombras de mi orientación. Lesbiana en un mundo que aún susurraba marimacho a mis espaldas, había aprendido a vestir mis ambiciones con trajes a medida y sonrisas calculadas. Pero Santander, con su mar implacable y sus familias entrelazadas como las redes de pesca, no perdonaba los pecados del corazón. Todo comenzó 6 meses antes, en una de esas reuniones que parecen inofensivas, pero que siembran las semillas de la ruina. Yo dirigía Ruiz Consultoría desde una oficina con vistas al muelle de Gamazo, donde los barcos pesqueros se mecían como recuerdos de una infancia marcada por la ausencia de mi padre, un marinero que se perdió en una tormenta cuando yo tenía 10 años. Mi madre, viuda y devota, me había criado con el rosario en una mano y el orgullo en la otra, instándome a ser fuerte como el norte, pero nunca a amar como lo hacía yo, con una intensidad que quemaba desde dentro. Andrea entró en mi vida como un rayo de sol filtrándose por las nubes perpetuas de Cantabria. Tenía 28 años, recién graduada en Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria, con una melena negra que caía como la noche sobre hombros delicados y ojos marrones que parecían contener el secreto de las mareas. La contraté como asistente ejecutiva porque su currículum era impecable, pero me quedé con ella por la forma en que su risa llenaba la sala de juntas, disipando el olor a café rancio y papeles mohosos. «Señora Ruiz, ¿quiere que prepare el informe para la junta de mañana?», me preguntaba siempre con esa voz suave, teñida del acento cántabro que rodaba como guijarros en la playa de El Sardinero. Al principio, era profesionalismo puro. Le enseñaba los entresijos de las finanzas, cómo negociar con banqueros madrileños que nos miraban por encima del hombro, cómo manejar clientes que olían a sobras de fabada y a vino de Rioja. Pero una noche, después de una cena de negocios en el Mesón Gil, donde el humo de los cigarros cubanos se mezclaba con el salitre del mar, nos quedamos solas en mi coche aparcado frente a la bahía. La lluvia tamborileaba en el techo, y ella se giró hacia mí, su perfume a jazmín invadiendo el espacio confinado. «Mónica, no señora, solo Mónica, ¿alguna vez te sientes sola aquí, en esta ciudad que parece tragarse a la gente?». Sus palabras fueron un puente frágil sobre el abismo de mi silencio. Esa noche nos besamos por primera vez. Fue un beso torpe, cargado de preguntas no formuladas, con el sabor a sal de las lágrimas que no derramé. Andrea era mi opuesto, abierta como el viento del sur, criada en un pueblo cercano a Santoña donde las familias se reunían en sobremesas eternas para hablar de bodas y nietos. Ella no ocultaba su bisexualidad, la llevaba como un collar de perlas, sutil pero presente. «En mi familia, el amor es amor, Mónica. No hay etiquetas en la sopa de pescado», me dijo una vez, riendo, mientras compartíamos un plato de rabas en un bar de la calle Burgos. Pero yo sí tenía etiquetas, grabadas en la piel como cicatrices. Mi primer amor en la adolescencia había sido un desastre. Elena, una chica del instituto con coletas rubias y sueños de escapar a Barcelona, me había prometido el mundo hasta que su padre, un guardia civil de mirada acerada, la envió a un internado católico. «Es por tu bien, Marimandona», me espetó ella en una carta que aún guardo en una caja bajo mi cama. Desde entonces construí murallas, ascensos meteóricos, relaciones fugaces en hoteles de paso, y un armario tan cerrado que ni el mar lo podía abrir. Con Andrea, quise intentarlo de nuevo. Nuestras citas eran robadas, paseos al amanecer por la península de la Magdalena, donde el palacio neogótico se erguía como un cuento de hadas roto, tardes en mi ático de la calle Calderón de la Barca, con vistas a la ría de San Martín, donde cocinábamos tortilla de patatas y hablábamos de todo menos del futuro. «Eres como el Cantábrico, impredecible y profunda», le susurraba yo, trazando mapas invisibles en su espalda con mis dedos. Ella respondía con besos que sabían a promesas, «Y tú eres mi faro, Mónica. No me dejes naufragar».
Sin embargo, los secretos tienen raíces que se enredan en lo más hondo. En la oficina manteníamos la distancia, un roce accidental en el ascensor, una mirada prolongada durante las reuniones. Pero Santander es una telaraña de chismes, las lenguas se afilan como navajas en las ferias del Botillo. Una tarde, mientras revisábamos balances en mi despacho, oí murmullos en el pasillo. La jefa y la nueva. Ya sabes, de esas. El comentario vino de Javier, el jefe de recursos humanos, un hombre de 50 años con bigote recortado y alianzas matrimoniales que olían a hipocresía. Andrea lo oyó también. Su rostro palideció, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Mónica, ¿deberíamos hablarlo? Contárselo a todos. Sacudí la cabeza, el pánico atenazándome la garganta. No. Aquí el amor como el nuestro es un lujo que no nos podemos permitir. Mi madre ni siquiera lo sabe, imagina el escándalo en la junta. Ella asintió, pero algo se rompió en ese silencio compartido, una grieta que el tiempo ensancharía hasta convertirse en abismo. Las semanas siguientes fueron un baile precario. La empresa crecía, un contrato con una cadena hotelera de la costa vasca nos ponía en el mapa, y las bonificaciones fluían como el vino en las fiestas de San Mateo. Pero los murmullos se convirtieron en susurros directos. Una mañana encontré un panfleto anónimo en mi escritorio, Ruiz Consultoría, consultoría o conspiración. Mi estómago se revolvió, era una alusión velada a mi vida privada, firmada con una caricatura burda de dos mujeres entrelazadas. Andrea intentó mediar. Déjame hablar con Javier. Es un buen hombre, solo asustado por lo nuevo. La dejé intentarlo confiando en su empatía innata. Pero la traición acecha en los rincones más inesperados. Javier, presionado por inversionistas conservadores de Bilbao, hombres de corbata y crucifijos que veían en mi éxito una afrenta a sus valores, comenzó a tejer una red. Reuniones a puerta cerrada, correos filtrados, y al final, un rumor que escaló. Andrea, mi Andrea, supuestamente había confesado detalles íntimos a una amiga en una noche de copas en el pub El Cine. No lo creí al principio. Es imposible, le dije esa noche en mi ático, con el mar rugiendo abajo como un testigo furioso. Ella lloró jurando inocencia. Mónica, te lo juro por mi abuela, que descansa en el cementerio de Kotama. Fue un malentendido, hablé de amor en general, no de nosotras. La abracé inhalando su aroma a jazmín empapado en sal, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En el fondo temía que su juventud, su apertura, la hiciera vulnerable a las presiones que yo había aprendido a ignorar. El conflicto estalló en una junta de emergencia. Los accionistas, alertados por las filtraciones, exigían estabilidad moral en la dirección. Javier, con su sonrisa de tiburón, presentó pruebas, capturas de conversaciones ambiguas de Andrea con una excompañera, interpretadas como chismes. Señores, esto afecta la reputación de la firma, declaró, mientras yo sentía la bilis subir a mi garganta. Miré a Andrea, sentada al fondo, su rostro una máscara de horror. ¿Es verdad?, le pregunté en un susurro cuando la sala se vació. Ella negó con la cabeza, lágrimas rodando. No, amor. Es una trampa. Javier me presionó para que renunciara, y cuando me negué. La humillación fue un puñetazo. Esa misma tarde, bajo un cielo que se oscurecía como mi alma, salí de la oficina para una reunión externa, que no era más que un pretexto para respirar. La lluvia había empezado, un diluvio bíblico que convertía las calles en ríos. Regresé empapada, solo para encontrar la recepción bloqueada. El recepcionista, un chico joven que solía traerme cafés con una sonrisa tímida, me miró con ojos evasivos. Señora Ruiz, lo siento, pero la directiva ha decidido que espere afuera. Hay una situación interna. ¿Qué situación?, exigí, el agua goteando de mi cabello como sangre invisible. Él balbuceó algo sobre política de la empresa, pero sus ojos traicionaban el pánico. Era yo, mi amor por Andrea, el problema. Detrás del vidrio vi siluetas, Javier gesticulando, empleados cuchicheando, y allí, en el centro, Andrea, con los brazos cruzados, defendiéndome con palabras que no podía oír pero que imaginaba fieras. En ese momento el mundo se detuvo. El frío del norte se coló en mis huesos, pero fue el ardor de la rabia lo que me impulsó. Saqué mi teléfono, marqué el número de emergencia de la junta directiva,
un protocolo que yo misma había implementado para crisis financieras, pero que ahora usaría para algo mucho más personal. Despidan a todo el personal administrativo inmediato, ordené a la voz al otro lado, mi tono helado como el viento de Trasmiera. Javier incluido. Efectivo ya. No quiero excusas. 1 minuto. Solo 1 minuto transcurrió desde que crucé el umbral hasta que el eco de mi decisión reverberó en el edificio. La puerta se abrió de golpe y Andrea salió corriendo bajo la lluvia, envolviéndome en un abrazo que olía a traición y a lealtad a partes iguales. Mónica, ¿qué has hecho? Sollozó. Los has destruido a todos. No a todos, murmuré besando su frente empapada. Solo a los que nos habrían destruido a nosotras. Pero el alivio era ilusorio. Esa noche en mi ático, mientras el mar lamía la costa con furia contenida, las dudas regresaron como la marea alta. ¿Había actuado por amor o por venganza? Andrea durmió a mi lado, su respiración un bálsamo temporal, pero yo velé, contando las grietas en el techo como pecados no confesados. Santander, mi hogar y mi verdugo, me recordaba que en esta tierra de casonas señoriales y misas dominicales, el amor lésbico era un secreto que podía costar fortunas y almas. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que se filtraba por las persianas de mi ático, tiñendo de oro falso las sábanas revueltas donde Andrea aún dormía. Me levanté con el cuerpo pesado, como si la lluvia de la noche anterior hubiera depositado plomo en mis venas. Bajé a la cocina, donde el aroma del café solo, negro como mi humor, se mezclaba con el salitre que entraba por la ventana entreabierta. Santander despertaba despacio, el claxon de un autobús rumbo a los picos de Europa, el graznido de las gaviotas sobre la ría, y en mi mente el eco de los despidos que había decretado como un emperador caprichoso. Llamé a mi abogada, Carmen, una mujer de Bilbao con el ingenio afilado de un cuchillo navarro. Mónica, ¿estás loca? Despedir a 15 personas de golpe sin causa justificada. Los sindicatos te comerán viva. Su voz, ronca por los puros que fumaba en secreto, era un bálsamo de realismo. Le expliqué lo del recepcionista, los murmullos, la humillación bajo la lluvia. Fue discriminación, Carmen. Por ser quien soy. Por amar a quien amo. Hubo un silencio, roto solo por el chasquido de su encendedor. Entendido. Lo enmarcaremos como reestructuración por filtraciones de confidencialidad. Pero Andrea. ¿Está limpia? La pregunta me atravesó como una lanza. Andrea. Mi Andrea, que ahora bajaba las escaleras con el cabello revuelto y una camiseta mía que le quedaba grande, revelando la curva suave de su clavícula. Buenos días, mi faro, murmuró besándome la nuca mientras yo vertía el café. Su calidez era un recordatorio de por qué lo había hecho todo, por ella, por nosotras, por un futuro donde no tuviéramos que escondernos detrás de puertas de cristal empañadas. Pero las grietas se profundizaban. Esa tarde en la oficina provisional que improvisé en un café de la Plaza Porticada, con vistas a la estatua de Pedro Velarde y el bullicio de los jubilados jugando al dominó, recibí las primeras repercusiones. Correos furiosos de ex empleados: ¿eres una tirana, Mónica? ¿Por un capricho lésbico destruyes vidas? Javier, desde su nuevo exilio en un bar de la calle Santo Domingo, había filtrado todo a la prensa local: escándalo en Ruiz Consultoría, la CEO despide en masa por asuntos personales. El diario Alerta tituló: lluvia de despidos en Santander, amor o ambición. Andrea leyó el artículo en su teléfono, su rostro ensombreciéndose como el cielo antes de un frente atlántico. Es mi culpa. Si no hubiera hablado esa noche. La interrumpí, tomando su mano sobre la mesa de mármol. No. Es culpa de un sistema que ve en nosotras una amenaza. Recuerda lo que dijo tu abuela: el amor verdadero es como el queso Cabrales, fuerte, picante y no apto para paladares débiles. Ella rió una risa frágil que se quebró en sollozos. Pero Mónica, mi familia. Ya lo saben. Mi hermana me llamó anoche. ¿Es verdad que estás con la jefa? ¿Y si arruina tu carrera? La mención a su familia avivó mis propios demonios. Mi madre Isabel vivía aún en el barrio obrero de Cuevas del Mar, en una casita con geranios en las ventanas y un altar a la Virgen del Mar en la sala. Nunca le había contado nada, nuestras conversaciones eran rituales de sobremesa: el tiempo, la sobrina que se casaba, el precio del bonito en el mercado de la Esperanza. Hija,
¿Cuándo vendrás a comer callos como Dios manda?, me preguntaba siempre, su voz teñida de esa resignación cántabra que disfraza el dolor. ¿Qué diría si supiera que su niña fuerte amaba a una mujer con la misma ferocidad que ella había amado a mi padre perdido? Decidí enfrentarlo. Esa noche la invité a cenar en mi ático. Andrea preparó una paella valenciana, un guiño irónico a su origen mixto con marisco fresco del puerto, y cuando mi madre llegó, envuelta en un abrigo de lana contra el fresco otoñal, el aire se cargó de electricidad estática. «Mamá, hay alguien importante que quiero que conozcas», dije, guiándola al salón donde Andrea esperaba, nerviosa, con una copa de chacolí en la mano. Isabel la miró, sus ojos azules, heredados del mar, escudriñando cada detalle, el vestido floreado de Andrea, su postura erguida, la forma en que nuestras miradas se entrelazaban. «Así que tú eres la asistente que mencionó Mónica». «Encantada, hija». El saludo fue formal, pero debajo bullía la intuición materna. Durante la cena hablamos de trivialidades, el Festival de Santander, el nuevo puente sobre la ría, la subida del IVA en los vinos. Pero cuando Andrea mencionó casualmente nuestro paseo por la Magdalena, mi madre se tensó, su tenedor deteniéndose a medio camino. «Nuestro», repitió, su voz un susurro afilado. El silencio se espesó como la niebla de la bahía. Andrea palideció, y yo sentí el pulso en las sienes. «Mamá, Andrea y yo. Estamos juntas. Nos amamos». Las palabras salieron como un torrente, liberando un año de contención. Isabel dejó caer el tenedor, el tintineo resonando como un veredicto. «Dios mío, Mónica. Una mujer. ¿Aquí, en Santander? ¿Qué dirá la gente? Tu padre. Él era un hombre de honor, no esto». Sus palabras fueron dagas no por maldad, sino por miedo, el miedo de una viuda que había reconstruido su vida sobre pilares de tradición. Andrea se levantó, lágrimas brillando. «Señora Ruiz, no es un pecado. Es solo amor». Pero mi madre ya se ponía el abrigo, murmurando plegarias. «Reza, hija. Reza para que esto pase». La puerta se cerró con un clic definitivo, dejando un vacío que el mar no podía llenar. Andrea y yo nos miramos, destrozadas. «Lo siento», susurró ella. «No tenías que hacerlo por mí». La abracé inhalando su jazmín ahora amargo. «Sí tenía. Porque el amor de verdad no se esconde, aunque duela como una galerna». Esa noche hicimos el amor por primera vez sin sombras, nuestros cuerpos entrelazados como raíces en la tierra cántabra, pero el amanecer trajo más tormentas. Al día siguiente la traición de Javier escaló. Me llegó un paquete anónimo, fotos granuladas de Andrea y yo en la playa de Mataleñas, tomadas con teleobjetivo, junto a un USB con grabaciones editadas de conversaciones de oficina donde mis bromas sobre el amor se torcían en confesiones. «Pruebas para la demanda», decía la nota. El pánico me invadió, no era solo mi reputación, era la de Andrea, su futuro en una ciudad donde los empleos escasean como soles en invierno. Confronté a Andrea en el café. «¿Sabías de esto?» Sus ojos se abrieron como platos. «No. Mónica, ¿me crees capaz?» La duda era un veneno lento, recordé sus charlas con la excompañera, los susurros que Javier había usado en su contra. «Necesito espacio», le dije, mi voz quebrada. Ella se fue, dejando su taza de chocolate humeante como un adiós no dicho. Sola, caminé por el paseo de Pereda, donde los árboles desnudos se mecían al viento, reflejando mi alma pelada. Santander con sus fachadas modernistas y su historia de exilios, me susurraba lecciones. El amor lésbico aquí era un exilio voluntario, un desafío a las normas que ataban a la gente como anclas. Llamé a Carmen, prepara la contraofensiva. Demandaré por difamación. Pero en el fondo sabía que la verdadera batalla era interna, perdonar, o dejar ir. Esa semana fue un torbellino. La prensa nacional recogió el escándalo, CEO lesbiana de Santander purga su empresa por amor y las redes ardían con hashtags, amor sin etiquetas vs tradición cántabra. Mi madre no llamó, en su lugar, envió un ramo de flores del mercado con una nota, perdóname, hija. El mar cambia, ¿por qué no yo? Lágrimas saladas cayeron sobre los pétalos, mezclándose con el rocío de la mañana. Andrea reapareció un domingo en la puerta de mi ático, con una botella de sidra de liébana y ojos hinchados. Leí las noticias.
Todos piensan que soy la villana. La dejé entrar, y entre sorbos de sidra que picaban como la verdad, confesó, Javier me ofreció dinero para hablar. Le dije que no, pero grabó la conversación y la manipuló. Tengo pruebas en mi teléfono. Me mostró los audios, su voz firme rechazando el soborno, la risa sádica de él. Te creí, admití, avergonzada. El miedo nos hace monstruos. Nos reconciliamos esa noche no con palabras grandiosas, sino con silencios compartidos, manos entrelazadas viendo cómo el sol se hundía en la bahía, tiñendo el agua de rojo como una promesa de renacer. Pero el clímax se acercaba, inexorable como la marea. El juicio se fijó para finales de diciembre en los juzgados de la calle Alta, donde el eco de las olas se colaba por las ventanas altas como testigos mudos. Javier había contratado a un abogado de renombre de Madrid, un tipo con traje italiano y argumentos que olían a colonia cara y prejuicios baratos. Mi cliente actuó en defensa de la moral corporativa, declaró en la primera sesión, presentando las pruebas como si fueran reliquias sagradas. Yo sentada en el banquillo del demandante con Andrea a mi lado como un ancla, sentía el peso de Santander sobre mis hombros, la ciudad entera parecía juzgarnos, desde los vendedores de churros en la Plaza Pombo hasta los monaguillos en la catedral. Carmen era un torbellino, objetó cada insinuación homofóbica, destrozando las grabaciones manipuladas con peritajes digitales que mostraban las costuras. Esto no es un juicio moral, señoría. Es un caso de acoso laboral y difamación, tronó, su acento vasco cortando el aire como un hacha. Andrea testificó esa tarde, su voz temblorosa pero firme, amo a Mónica. Y ese amor no es un crimen, sino lo que me hace mejor persona. El jurado, un mix de jubilados y madres de familia, murmuró, algunos con empatía en los ojos, otros con labios apretados. Pero la verdadera bomba explotó en la segunda semana. Mi madre, Isabel, pidió declarar. Entró al estrado con el paso decidido de quien ha caminado millas por la playa recolectando conchas, su pañuelo de Manila anudado al cuello como un talismán. Señoría, soy la madre de Mónica Ruiz. La crié sola después de que el mar se llevara a su padre. Le enseñé a ser fuerte, a no doblegarse ante las tormentas. Y ahora veo que su amor por Andrea es esa fuerza, un amor puro como el que yo tuve, solo que sin las cadenas de la sociedad. Sus palabras fueron un terremoto. Lágrimas rodaron por mi rostro, Andrea apretó mi mano bajo la mesa, su pulgar trazando círculos de consuelo. Javier palideció, su abogado tartamudeando objeciones inútiles. El jurado deliberó solo 2 horas, veredicto a nuestro favor. Compensaciones millonarias, disculpas públicas y Javier, despojado de su licencia profesional en Cantabria. Salimos a la calle Nevada, Santander en invierno es un cuento blanco y gris, abrazadas bajo el manto de copos que caían suaves como absoluciones. La prensa nos rodeó, flashes, micrófonos, preguntas sobre el amor que conquistó la tormenta. Es solo amor, respondí, mi voz amplificada por los altavoces de la catedral cercana. Andrea rió besándome la mejilla, y un poco de rabia bien colocada. Pero el triunfo era agridulce. De vuelta en la oficina reconstruida, con nuevo personal, diverso y orgulloso, encontré las grietas en nosotras. Andrea quería ir público, Mónica, casémonos. En la playa de Liencres, con el mar como testigo. Yo dudaba, los despidos habían dejado cicatrices, no solo en los ex empleados, sino en mi alma. ¿Y si el mundo nos rompe de nuevo?, le confesé una noche, mientras cenábamos merluza a la sidra en el mesón del mar. Ella me miró, sus ojos marrones profundos como la ría. Entonces nos reconstruimos. Juntas. Porque el amor no es un traje que se quita, es la piel que nos cubre. Sus palabras me desarmaron recordándome por qué la había elegido, no por su belleza etérea, sino por su coraje, ese fuego cántabro que no se apaga con la lluvia. Sin embargo, el pasado no suelta tan fácil. Una carta llegó días después, de Elena, mi primer amor, ahora casada y viviendo en Barcelona. Leí sobre ti. Estoy orgullosa, Mónica. Ojalá hubiera tenido tu valor. La carta, escrita en tinta azul desvaída, desenterró fantasmas, la niña que fui, huyendo de besos robados en el bosque de la inmobiliaria, jurando silencio eterno. La quemé en la chimenea de mi ático, viendo cómo las llamas devoraban las palabras, pero el humo se coló en mis sueños, susurrando traiciones. Andrea notó mi distancia. Estás lejos, me dijo durante un paseo por el jardín de Pereda,
donde los pavos reales graznaban como profetas paganos. Le conté sobre Elena, sobre el miedo que aún latía en mí como una herida mal cerrada. Entiendo, respondió, deteniéndose bajo un castaño centenario. Yo también tengo secretos. Mi ex en la universidad me dejó por un hombre diciendo que necesitaba normalidad. Por eso hablo tanto de etiquetas, porque las odio, pero me definen. Nuestra conversación se convirtió en una catarsis, horas sentadas en un banco con el viento trayendo ecos de gaitas lejanas de alguna fiesta en Raos. Compartimos dolores, su rechazo familiar inicial, mi soledad post-Elena, y en esa vulnerabilidad, nos encontramos de nuevo. Prométeme que no huiremos, le pedí. Prometido, juró ella, sellándolo con un beso que sabía a nieve y a esperanza. El clímax inesperado llegó en Nochevieja, durante las campanadas en la Plaza Mayor. Habíamos planeado una cena íntima, solo nosotras y mi madre, quien, tras el juicio, se había convertido en aliada, tejiendo bufandas para la novia con lana de ovejas tudancas. Pero Javier, en un último acto de desesperación, irrumpió en la fiesta pública, ebrio, gritando improperios desde el balcón del ayuntamiento. Mentirosas. Destruyeron mi vida por su vicio. La multitud se giró, un mar de rostros curiosos bajo los fuegos artificiales. Andrea se tensó a mi lado, pero yo avancé, micrófono en mano. Había sido invitada a un breve discurso por el consistorio, en honor a la diversidad empresarial. Señores de Santander, comencé, mi voz amplificada por los altavoces, esta ciudad nos ha visto nacer, amar y luchar. Hoy no hablo de despidos o juicios, sino de perdón. Javier, lo que hiciste dolió, pero el odio envenena al que lo lleva. Ven, únete a nosotros. El mar no guarda rencores, porque nosotros sí. El silencio fue ensordecedor, roto por aplausos dispersos que crecieron como una ola. Javier bajó tambaleante y en un gesto que nadie esperaba, se arrodilló, lo siento. El miedo me cegó. Lo ayudé a levantarse, un abrazo torpe bajo las estrellas, y en ese instante sentí la catarsis colectiva de Santander, una ciudad que, como su mar, podía ser fiera pero también sanadora. Andrea y yo brindamos con sidra esa medianoche, 12 uvas tragadas entre risas y besos. «Has sido mi heroína», murmuró ella. «No», respondí. «Somos heroínas. Juntas». Enero trajo un deshielo lento, no solo climático sino emocional. Ruiz Consultoría renació con un equipo nuevo, jóvenes de la Universidad de Cantabria, madres solteras de los barrios periféricos, incluso un par de activistas de Torrelavega que infundieron frescura a las reuniones con debates sobre inclusión ética en los balances. Andrea ascendió a directora adjunta, su oficina contigua a la mía, con una pared de cristal que simbolizaba nuestra transparencia recién conquistada. Ahora, ningún secreto, bromeaba ella, pegando post-its con corazones en el vidrio. Pero la profundidad psicológica de nuestras heridas no se borraba con ascensos o aplausos. Yo sufría pesadillas recurrentes, el recepcionista gritando de espera afuera, la lluvia ahogándome, Andrea desvaneciéndose en la niebla. Despertaba sudando, con el corazón galopando como un caballo desbocado en las carreras de los rábanos. Andrea me calmaba con infusiones de manzanilla y cuentos de su infancia. En Santoña, cuando llovía así, mi abuelo decía que era el mar llorando por los peces perdidos. Pero siempre volvían. Mi madre se integró gradualmente. Las domingos se convirtieron en ritual, comidas en su casa, con potaje de garbanzos y conversaciones que rozaban lo profundo. Hija, cuando tu padre se fue pensé que el mundo acababa. Pero el amor tuyo me enseña que hay amores que no necesitan anclas. Andrea le llevaba quesos de su aldea y pronto Isabel confesaba, eres buena para mí, Mónica. Como el sol después de la galerna. Sin embargo, el conflicto latente surgió de lo inesperado, una oferta de Madrid. Una multinacional me propuso la dirección europea, con un salario que eclipsaba mis sueños cántabros. Es tu chance, Mónica. Escapar de los chismes, insistió Carmen por teléfono. Pero escapar. ¿A qué costo? Santander era mi raíz, mi mar, mi Andrea. Le conté esa noche mientras caminábamos por la cornisa, donde el acantilado se precipitaba al agua como un suspiro. ¿Y nosotras?, preguntó ella, deteniéndose en el mirador, el viento azotando su melena. Madrid es gris, amor. Aquí tenemos el azul. Su voz temblaba, revelando su propio abismo, el miedo al abandono,
eco de su ex universitaria. No quiero ser la que te ata, admitió, lágrimas brillando. Pero tampoco la que te suelta. La decisión fue un parto doloroso. Pasé noches en vela, paseando sola por el muelle de Maliaño, donde los barcos pesqueros dormían como guardianes silenciosos. Recordaba a mi padre, el mar no elige rutas fáciles, Mónica. Elige las que te forman. Elegí quedarme no por cobardía, sino por lealtad a lo que habíamos construido, un amor forjado en tormentas, resiliente como el roble de Cabárceno. Pero el alto trao inesperado llegó en Pascua, durante la Semana Santa santanderina. Procesiones de nazarenos con capuchones púrpuras llenaban las calles, incienso flotando como niebla santa. Habíamos planeado una escapada a los Picos, pero una llamada de Javier lo cambió todo. Mónica, necesito verte. Es sobre redención. Dudé, pero Andrea insistió, dale una chance. El perdón nos libera a nosotras también. Nos encontramos en una taberna de la Barquera, con mesas de madera astillada y olor a angulas fritas. Javier había cambiado, ojeras profundas, manos temblorosas sosteniendo un café. Perdí todo, familia, carrera. Pero en terapia entendí mi odio. Venía de mi hermano, que se suicidó por ser gay. Lo proyecté en ti. Sus palabras fueron un mazazo, el hombre que me había humillado era, a su vez, víctima de sombras propias. Andrea, con su empatía infinita, extendió la mano, todos cargamos cruces, Javier. La tuya no justifica la nuestra, pero únete a la lucha. Él asintió y en ese momento nació una alianza improbable. Javier se unió a una ONG local de apoyo LGTBI, usando su experiencia para capacitar empresas en diversidad. Gracias por no hundirme del todo, me dijo al salir, bajo la lluvia fina de abril. Esa noche Andrea y yo celebramos en la playa de la Magdalena, descalzas en la arena fría, con una botella de orujo de Liébana. Has perdonado lo imperdonable, murmuró ella, su cabeza en mi hombro. No perdoné por él. Por nosotras. Para que nuestro amor no sea una cárcel de rencores. Hicimos planes, una boda civil en el ayuntamiento con mi madre como testigo, y una luna de miel en las cuevas de Altamira, donde el arte prehistórico nos recuerda que el amor es eterno. Sin embargo, la controversia no cesó. Un artículo en el diario montañés revivió el escándalo. ¿La CEO lesbiana, heroína o villana de Santander? Cartas al editor ardían, algunos alabando nuestra valentía moderna, otros clamando escándalo contra la familia tradicional. Una noche pintadas homofóbicas aparecieron en la fachada de la oficina, fuera mariconas. La rabia me consumió, llamé a la policía, pero Andrea me detuvo, no con ira, Mónica. Con luz. Organizamos un evento, Amor sin tormentas, una charla en el Centro Botín, componentes de toda Cantabria. Mi madre habló compartiendo su transformación, Javier moderó, su voz ronca contando su viaje. La sala, llena hasta los topes, aplaudió con fervor, y en el QIA, una adolescente tímida preguntó, ¿cómo se ama siendo diferente aquí? Andrea respondió, se ama con verdad. Y con una buena chaqueta impermeable. El evento fue un catalizador. Contratos fluyeron, la empresa creció, y nosotras con ella. Pero la profundidad psicológica persistía, terapias conjuntas en una clínica de los Corrales de Buelna, donde desenterramos capas de trauma. Tu miedo al rechazo es como el mar, vasto pero navegable, me dijo la terapeuta. Andrea confesó su culpa por atraer el caos. No atraes amor. Lo enfrentamos. En junio, bajo el sol radiante del solsticio, nos casamos en una ceremonia sencilla en el Ayuntamiento de Santander, con vistas al puerto donde yates y barcos pesqueros convivían en armonía. Mi madre lloró abrazando a Andrea, bienvenida a la familia, hija. Amigas de Madrid volaron, incluyendo una Elena reconciliada, ahora aliada en causas queer, y el banquete en el Gran Casino fue un festín de rabas, sobaos pasiegos y bailes al son de la dulzaina. Pero el verdadero clímax emocional llegó en la honeymoon, en las cuevas de Altamira. Bajo las pinturas bicromas de bisontes galopando, 20.000 años de historia en rocas, nos sentamos en silencio, manos unidas. Aquí nuestros antepasados amaron sin palabras, susurré. Andrea sonrió, y nosotras con todas las palabras del mundo. En ese eco ancestral sentí la catarsis final, el perdón a mí misma, a Santander, al mundo.
El año transcurrió como un río caudaloso, llevando consigo los sedimentos de nuestras batallas pasadas. Ruiz Consultoría se expandió a Bilbao y Gijón, con Andrea liderando la división de sostenibilidad. Su pasión por el mar la impulsaba a proyectos ecológicos, como consultorías para la protección de las praderas de fanerógamas en la bahía. Yo, más cautelosa, me enfocaba en las finanzas, pero ahora con un lema grabado en la puerta: amor y negocios, sin fronteras. Nuestra vida cotidiana era un tapiz de rutinas encantadoras, mañanas con café en la terraza del ático viendo cómo el sol teñía de rosa el faro de Cabo Mayor, tardes en la oficina, donde nuestras miradas cruzadas eran código para te extraño. Noches cocinando fabada en mi cocina, con mi madre uniéndose vía Zoom desde su nuevo piso en el centro. Había vendido la casita para mudarse cerca, para no perderme los nietos adoptivos, bromeaba. Pero el conflicto final, ese que prueba el temple del amor, surgió de lo más profundo: mi salud. En septiembre, durante una revisión rutinaria en el Hospital Marqués de Valdecilla, el médico, un hombre curtido con acento de Liébana, me diagnosticó un fibroma uterino benigno, pero con complicaciones que requerían cirugía. Nada grave, señora Ruiz, pero el estrés crónico acelera estas cosas. Estrés. La palabra resonó como un eco de la lluvia de aquel noviembre. Se lo conté a Andrea en el jardín de la Magdalena, sentadas en el banco donde nos habíamos confesado miedos meses atrás. No me dejes sola en esto, le supliqué, mi voz rompiéndose como olas en los acantilados. Ella palideció, pero su abrazo fue firme: nunca. Seremos como las cuevas, resistiremos el tiempo. Planeamos la operación con meticulosidad. Mi madre vendría a cuidarme, Javier, ahora amigo improbable, cubriría la oficina con su red de contactos. La cirugía fue un borrón de luces estériles y anestesia que soñaba con mares tormentosos. Desperté en la habitación con Andrea dormida en la silla, su mano en la mía, y mi madre tejiendo en la esquina, murmurando oraciones que ahora incluían por las dos novias. El dolor físico era manejable, el emocional, una marea que subía y bajaba. ¿Y si no puedo darte hijos?, le pregunté a Andrea una semana después en la convalecencia, mientras veíamos la lluvia golpear la ventana del hospital. Ella rió, suave como el rumor de las hojas en el Parque de la Espina. Hijos biológicos no son el único legado. Ya tenemos una familia, tú, yo, tu madre, hasta Javier. Y si queremos, adoptaremos. O criaremos gatos callejeros del muelle. Su ligereza disipó las nubes, recordándome la humanidad del amor, no en la perfección, sino en la aceptación. El recuperación fue un renacer. Paseos cortos por la ribera de la ría, donde los patos nadaban indiferentes a las tormentas humanas, sesiones de yoga en la playa de El Puntal, con el sol poniente pintando el cielo de fuego. Andrea escribió un diario para mí: día 1, tu risa vuelve como el sol después de la niebla. Día 15, caminamos sin cojear como nuestro amor sin muletas. En diciembre, un año exacto después de la tormenta, organizamos una fiesta de la lluvia en la oficina. Invitamos a ex-empleados arrepentidos, a la prensa, a la comunidad queer de Cantabria. Bajo luces colgadas como estrellas, bailamos al son de tambores cántabros, y yo subí al escenario. Hace un año, bajo la lluvia, me dijeron: espera afuera. Hoy invito a todos adentro. Porque el amor, lésbico, strat, o lo que sea, es el refugio que construimos juntos. Andrea se unió a mí, su mano en mi cintura, y besé su sien ante la multitud que aplaudía. Mi madre, desde la primera fila, secaba lágrimas con su pañuelo: mi niña fuerte. Y su luz. El final no fue un cierre abrupto, sino un horizonte abierto. Vendimos la consultoría a un grupo ético, nos retiramos jóvenes, con planes de viajar, las playas de Costa Brava, los viñedos de La Rioja, quizás un regreso a las cuevas para pintar nuestros propios bisontes emocionales. Pero Santander permaneció nuestro ancla: visitas mensuales, un piso compartido en la calle Reina Victoria, donde el mar era eterno compañero. En las noches tranquilas, con Andrea acurrucada contra mí, escuchando el Cantábrico susurrar secretos, sentía la profundidad de lo vivido, conflictos que nos rompieron, traiciones que nos forjaron, malentendidos que nos unieron. El amor lesbiano en esta tierra de tradiciones y tormentas no era un cuento de hadas, sino una epopeya humana, cruda, controvertida, profundamente conmovedora. Y en ese abrazo bajo la lluvia que ahora nos bendecía, supe que habíamos ganado. No la batalla contra el mundo, sino la guerra por nosotras mismas.